Todos bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Chicos, les quiero mencionar lo siguiente. A ver, a ver, muchachos, buenos días con todos. Buenos días, Teresita. Buenos días, Juan Jesús. Y buenos días con todos. Chicos, miren, todavía no puedo ponerme de acuerdo con su profe sobre el tema, ¿ya? Voy a utilizar, buenos días, Eileen, buenos días. Voy a utilizar algunas preguntas del material pasado donde había función inversa. Esta semana han hecho ustedes función inyectiva, función suryectiva y función inversa, ¿no? Biyectiva e inversa. Entonces voy a buscar los problemas de la hoja de la semana pasada, ¿no? Voy a buscar proyectarlas para que ustedes las puedan revisar. ¿Correcto? En eso consiste lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Así que ya les compartí pantalla. Usted puede ver ahí la primera pregunta y, a ver, a resolver, pues chicos. A ver, todos a resolver, por favor, todos a resolver. Ya, agarren su hojita, ya, y a resolver esta primera pregunta. Hallar x cuadrado más y cuadrado, si se sabe que la función es inyectiva. La función es inyectiva, ¿ya? La función es inyectiva. Inyectiva. A ver, jóvenes, vamos. ¿Qué harían ahí? ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahí? A ver, la función es inyectiva, dice. Ya. A ver, vamos trabajando. A ver, todos trabajando, por favor. A ver, ya Luis Ángel me dice la alternativa C. A ver, Luis Ángel me dice la alternativa C. Ya, si un conjunto de pares es una función inyectiva, entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Para que este conjunto de pares ordenados represente una función inyectiva, jóvenes, las segundas componentes no se deben de repetir. Y si usted observa acá, se está repitiendo el menos uno, el menos uno. Entonces, ¿qué debe pasar acá? Por teoría, usted debe plantear que 5 debe ser igual a 2 veces x menos y. ¿Y qué más debe plantear usted? ¿Qué más tiene que plantear usted? Que y menos x debe ser igual a 3. Y menos x debe ser igual a 3. Ahí está. Eso es lo que usted debe plantear. Ya está. Ya tenemos ahí entonces el sistema. Claro, lo que sucede es que acá, si acá está el menos uno y acá está el menos uno, entonces 5 y 2x menos y tienen que ser iguales. Y si acá está el 2 y acá está el 2, entonces menos 3 es igual a y menos x. Menos 3 es igual a y menos x. Ya está. Entonces ahora resolver esto. Ya, resolviendo, ¿qué tendríamos acá? Resolviendo, ¿cuánto vale la x? A ver, si yo sumo en este caso, me sale que la x vale 2, ¿no? Resolviendo, la x es igual a 2. ¿Y la y cuánto vale la y? La y cuánto vale en este caso, si la x vale 2, 2 por 2, 4, la y valdría menos 1. Entonces, ¿qué me pide averiguar el problemita? Me pide averiguar x al cuadrado más y al cuadrado.
Ya, por lo tanto, dado x al cuadrado más y al cuadrado pide, ¿no? Ya está. A ver, vamos a ver un ratito acá, por favor. Ya está. Entonces, si me pide el problema averiguar x cuadrado más y cuadrado, vamos a pedir acá 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, ahí está, más menos 1 elevado al cuadrado. ¿Eso cuánto va a salir? 5, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien. La primera respuesta entonces sería 5. Ya está. Bien, siguiente pregunta. Muy bien, siguiente pregunta, siguiente pregunta. A ver, atentos, ¿ah? Atentos acá, atentos acá. Ya, la siguiente pregunta es así, chicos. La siguiente pregunta es así. A ver, ya, ahí la voy a presentar. Atentos. A ver, a resolver. A ver, a resolver. Vamos, todos, todos a trabajar. Ya, todos a trabajar, por favor. Vamos, chicos. Sean las funciones f de a en b, f de x igual x más 3 biyectiva. Además, g es una función de b a 3 7, donde g de x es 2x más 1 y es sobreyectiva. Hay el número de elementos enteros del conjunto A. Ya, a ver, ¿cómo sería eso? A ver, a ver, a resolver, vamos, le doy un par de minutos. A ver, Juan Jesús me dice que sale la letra B. A ver, vamos a resolverlo. La función f de x, la función f de x igual x más 3, x más 3 es biyectiva. Es biyectiva. ¿Ya? La función f de x igual x más 3 es una función biyectiva. No nos olvidemos que la función f es una función de a en b. De a en b. Es una función f de a en b. Ahí está. Y tenemos que la función g es una función, la función g es una función que va ¿de dónde? De b hacia dónde va? Hacia el intervalo abierto en 3, abierto en 7.
de tal manera que g de x, de tal manera que g de x, de tal manera que g de x es igual a 2x más 1. ¿Y esta función cómo es? Es sobreyectiva. Es sobreyectiva, ¿no? Esa función es una función sobreyectiva. Perfecto. Muy bien. Vamos a analizar una por una. Ahí está. Ahí está. Listo. Y ya está. Listo. Ya, entonces hay el número de elementos enteros del conjunto A. Ya. ¿Qué significa que la función g sea sobreyectiva? Ah, ya. Que la función g sea sobreyectiva significa lo siguiente. Mira, a ver, voy a decirlo así, ¿ah? Voy a decirlo así. Voy a decirlo así. Miren, atentos, ¿ah? Atentos acá, por favor. A ver, voy a acomodar esto acá mejor. Ya está, y esto viene para acá. Ya. Entonces, el rango de g, el rango de g, el rango de g es igual a quién? Al intervalo abierto en 3, abierto en 7. Ese viene a ser el rango de g. Ese viene a ser el rango de g. Pero a su vez, este rango de g viene a ser la variación de la y. O sea, esto quiere decir que la y está de 3 ¿a dónde? A 7. Pero ¿quién es el y? El y es el g de x. Entonces voy a colocar 3, voy a colocar 2x más 1 y acá voy a colocar 7. ¿De dónde la x? ¿Cómo me va a salir acá? La x me va a salir desde 1 ¿hasta dónde? Hasta 3. Entonces, ya tengo el dominio de g. El dominio de la función g, que es igual al intervalo abierto en 1 hasta 3 abierto, eso es igual al conjunto B. Ya tengo el B. Ya tengo el B. Ahora, ahora, en F, como F es biyectiva, como F es biyectiva, entonces F también es suryectiva. También es suryectiva. Como F es biyectiva, F también es suryectiva. Entonces, si es suryectiva, ¿qué quiere decir? Que el rango de la función, el rango de la función f es el conjunto B. Pero el B ya lo tienes. El B ya lo tienes. ¿Quién es el B en este caso? El intervalo abierto en 1, abierto en 3. O sea, ya tienes tú la variación de I, pero tienes la variación de I de F. Entonces, quiere decir que la I varía de 1 a 3. Pero ¿quién es la I? ¿Quién es la I? Ah, pero la I de F, ¿ah? La I de F se llama X más 3. Entonces voy a colocar acá así. Ya está. Y de acá despejo la X. Al despejar la X, ¿qué voy a conseguir? -2. Le resto 3, le resto 3, le resto 3. De -2 a 0. Entonces ya tengo acá el dominio de F. El dominio de F, que es igual al conjunto A, es el conjunto abierto en -2, ¿hasta dónde? Hasta 0 abierto. Ya está. Listo. Ya está. Ya está, muchachos. ¿Qué te pide ahora? ¿Qué te dice el problema? Hay el número de elementos enteros del conjunto A. Hay el número de elementos enteros del conjunto A. Entonces, los elementos enteros de A
¿Quiénes son los elementos enteros de A, chicos? Menos uno nada más, pero no hay otro. Menos uno. Entonces me está preguntando, hay el número de elementos enteros del conjunto A. Entonces la respuesta va a ser solo elemento, ¿no? Un solo elemento, ¿no? En este caso solamente es el menos uno nada más. ¿Correcto? Muy bien, Teresita, muy bien, Teresita. Tómenle captura al problema si desean para que lo compartan entre ustedes. Ahí lo voy a reducir de tamaño para que pueda alcanzar todo el problema. Ahí está. Tómenle captura. ¿Quién es el fotógrafo del salón? A Juan Jesús, ¿no? Listo, Juan Jesús. Tómale captura y preséntalo a tus compañeros también. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Ya, acá viene un problema tipo examen, ¿ah? Así ha sabido venir en examen de admisión. Ya, ahí les comparto el problema. ¿Listo? Ya, listo. A ver, vamos, inténtelo hacer. Le voy a dar tiempo, inténtelo hacer. Tienen que practicar ustedes. Inténtelo hacer, vamos. ¿Ya? ¿Alguna respuesta?
Ya, a ver, tengo una respuesta acá de Josué, me dice la A. Vamos a resolver, a ver. Mírenme. eh, sea una función f de a en R, dice, ¿no? De tal manera que el f de x es 2x más 3 entre x menos uno y x pertenece al intervalo de 7 medios a 9 medios. Entonces me pide el ejercicio que determine la inversa de f. Bueno, si el problema me pide determinar la inversa de la función jóvenes, si el problema me pide determinar la inversa de la función, entonces lo que me está pidiendo el problema es hallar la regla de correspondencia y el rango. Recordar que el rango de la función inversa, el rango de la función inversa es igual a quién? Al, perdón, el dominio de la función inversa, ¿qué estoy hablando yo? El dominio de la función inversa, el dominio de la función inversa, eso es igual rango de quién? Es igual al rango de, al rango de la función f. Entonces lo que tengo que hacer es hallar el rango de f primero. Y eso lo voy a encontrar a partir del dominio. Entonces, el i de la función es igual a quién. Ya, ahí sería dos veces, hay que descomponer esa fracción, chicos, necesariamente tenemos que desdoblar esa fracción. Dos veces x menos uno más 5 dividido entre x menos uno. A ver, vamos revisando esta operación, por favor. A ver, si nosotros operamos arriba, tendríamos arriba en el numerador 2 por x menos 2 más 5 sería 3 entre x menos uno. ¿Y eso equivale a cuánto? A 2 enteros más 5 dividido entre x menos uno. Ya está, ya lo desdoblamos, mira. Entonces, por dato tenemos que el dominio de la función, por dato, el dominio varía de 7 medios, el dominio varía de 7 medios. ¿A dónde varía el dominio? El dominio varía desde 7 medios. ¿Hasta dónde? Hasta 9 medios. Está. Entonces vamos a trabajar nosotros esta parte de acá. Vamos a colocarlo así. Por dato, 7 medios. Acá viene la X y acá viene 9 medios. Ya, entonces a partir de ahí lo vamos a formar. Vamos a formar, chicos. Le sumamos uno. Si le sumamos uno sería 9 medios. Acá sería X más uno. Y acá sería 11 medios. Ahora lo invertimos. Lo invertimos. Si lo invertimos sería 2 novenos. El sentido cambia. Acá sería uno dividido entre X más uno. El sentido cambia y acá sería 2 sobre 11. ¿Qué más? Ahora por 5. Lo multiplico por 5. Entonces, si yo lo multiplico por 5, entonces voy a tener así. 5 onceavos va a ser 5 dividido entre x más uno. Y acá va a ser 55, no, perdón, 10 novenos, ¿no? ¿Qué estoy a ver? Si 10 novenos sería. Ya está, 10 novenos. Y finalmente le sumas 2. Si le sumas 2, saldría ¿cuánto acá? Si le sumas 2, ¿cuánto te va a salir ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto era acá? 10 onceavos es acá, ¿no? 10 onceavos. Me estoy equivocando en algo, sí. 10 creo que es acá. 10 onceavos y 10 novenos, ¿no? A ver, le sumamos uno acá. Le sumamos uno acá. Ah, le restamos uno, ¿no? Es x menos uno, ¿no? Acá es x menos uno. Le restamos uno. Casi la malogro acá. Ya, si le restamos uno, entonces acá sería 5 medios, ¿no? Acá sería 5 medios. Al restarle uno acá, acá sería 5 medios. Y acá sería 7 medios. Ahora sí.
Y si lo volteamos acá, acá sería entonces, acá sería 2 quintos, ¿no? Sería 2 quintos acá, sería 2 quintos, y acá sería 2 séptimos. 2 séptimos. Ahora, acá sería x menos 1 abajo. No me debo de olvidar de corregir eso. Ahora lo multiplicamos por 5, sería 5 séptimos acá entonces. Acá hay que corregir. Acá sería 5 séptimos. 5 entre x menos 1, entre x menos 1, y acá sería 2. Acá sería 2, ¿no? Acá sería 2. ¿No? Lo multiplico por 5, por 5, por 5 y por 5. Y finalmente le sumo 2. Entonces, si le sumo 2 acá, si le sumo 2, ¿cuánto te va a salir acá? ¿No? Si le sumo 2 acá, al sumarle 2 te va a salir 24 séptimos. Acá te va a salir 2 más 5 dividido entre x menos 1. Y por acá te va a salir ¿cuánto? 4. Entonces ya tengo el rango, chicos, ya tengo el rango de la función. Luego, el rango de g, que es igual al dominio de la inversa, es igual al dominio de la inversa. ¿Eso es igual a quién? Abierto en 24/7. ¿Hasta dónde? Hasta 4 abierto. Ya está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo el rango de la inversa. Bueno, puede ser la clave A o la clave C. Una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esta parte de acá, ahora hay que despejar la regla de correspondencia. Entonces tenemos que despejar, hay que despejar, hay que despejar. ¿Qué cosa tenemos que despejar? Hay que despejar x en función de y. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya, el y es igual ¿a quién? 2x más 3 dividido entre x menos 1. Ya, entonces pasas a multiplicar el de abajo. Y por x menos y es igual ¿a quién? 2x más 3. Ya, las x a un solo lado, por favor, las x a un solo lado. Tendríamos y menos 2 por x, y menos 2 por x. Ojo, y menos 2 por x es igual ¿a quién? Y más 3. Entonces paso a dividir. ¿Cuánto valdría la x? La x sería igual ¿a cuánto? Arriba sería y más 3 dividido entre ¿cuánto? Entre y menos 2. ¿Ya está? Entonces ya tengo la regla de correspondencia en la inversa. Entonces, finalmente, ¿qué voy a decir yo acá? Finalmente voy a decir así. Voy a decir así. F inversa de x, F inversa de x, aquí va a ser igual. X más 3 dividido entre x menos 2, x más 3 dividido entre x menos 2, y al costadito, x pertenece al intervalo, sería en este caso 24/7, abierto en 24/7, 24/7, 4, ¿no? Abierto. Ya está. ¿Cuál sería la clave entonces? X más 3 entre x menos 2 sería la alternativa avión. Ahí está la clave. Ya está. Ese es el proceso que usted tiene que hacer para la inversa. ¿Correcto? Ya listo. Ahí está la pregunta. La pregunta, por favor, tómale captura si desea y compártanla.
Muy bien, ya está. Muy bien, ya le tomó captura a mi estimado Juan Jesús. Vamos a pasarle a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tenemos acá? Ya, acá hay una pregunta que es así, ve. Mire, ve, ahí voy a colocar la pregunta. A ver, ahí va, jóvenes. Miren, listo. Sea J igual, calcular J inversa de 2 sobre 7 más J de menos uno, dice. Ya, a ver, vamos, le doy un minutito, un par de minutos para esto rápido. Avancen, a ver.
A ver, hay una propiedad que en teoría tiene que haber hecho, ¿ah? Yo asumo que tiene que haber hecho. A ver, ¿qué es un teorema? Si no, se los agrego, no hay problema. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Tengo una ecuación que dice si f inversa de A, si f inversa de A es igual a B, ¿qué se cumple, por favor? ¿Qué se cumple, chicos? Obviamente, sabiendo que la función es inyectiva, ¿no? Tiene inversa, o sea, cumple con todas las condiciones. Si yo tengo f inversa de A igual a B, ¿qué se cumple, por favor? Ya, ¿les han puesto esta propiedad en teoría? Bueno, se la voy a decir yo. Se cumple que f evaluado en B es igual a. Eso es lo que se cumple. Este es un teorema siempre y cuando, obviamente, la función f cumpla con todas las condiciones de ser inyectiva. O sea, tiene que ser la función, para que tenga inversa, usted sabe muy bien que la función tiene que ser biyectiva. Entonces, si cumple con esas condiciones, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. ¿Correcto? Esto se va a cumplir. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues ya. Entonces, a J, ahí tiene usted lo siguiente. Tiene J inversa, J inversa ¿de quién? De dos séptimos, dice, ¿no? J inversa de dos séptimos. Ya yo le voy a llamar una letra M. Entonces, ¿qué? Pero ese resultado, el J de M, ojo, el J de M tiene que ser igual ¿a quién? A dos séptimos. Ya, y J de M, ¿a qué sería igual? En lugar de la X voy a colocar M. Sería entonces 2 dividido, sería entonces arriba 2 dividido entre quién, que voy a colocar acá, m a la cuarta, m a la cuarta, a ver, voy a colocar acá m elevado a la cuarta más 2 veces perdón, 4 veces m al cuadrado, 4 veces m al cuadrado más 2. Ya, eso debe de ser igual ¿a quién? A 2/7. Entonces, de acá, ¿qué se cumple? Entonces se debe cumplir lo siguiente, que m a la cuarta, m elevado a la cuarta, más 4 veces m elevado al cuadrado, menos 5 es igual a cero. Claro, pasando el 7 a restar, ¿no? Pasando el 7 a restar. Entonces acá yo factorizo. ¿Qué le voy a colocar acá yo? M cuadrado y acá m cuadrado. Ahí está. Entonces tendría por acá yo m al cuadrado y acá tendría yo m al cuadrado. Ahí está. M elevado al cuadrado. Y acá arriba sería, en este caso, 5, y acá tiene que ser menos 1. Entonces, ya tendríamos acá 5m cuadrado menos m cuadrado, 4m cuadrado. Entonces, de acá se cumple que m elevado al cuadrado es igual a menos 5, o, o m elevado al cuadrado, a ver, o m elevado al cuadrado es igual a 1. M elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces, de acá la m puede tomar dos valores. M puede valer 1 o m puede valer ¿cuánto? M puede valer 1 o m puede valer ¿cuánto? Menos 1. Ya. En este caso, ¿qué valor voy a escoger? Como la m es la x, debo de escoger esta. Esta de acá no. Esta no va. Pero esta de acá sí. Entonces ya encontré la primera, ¿no? Ya encontré la primera vale menos 1. J inversa de 2 séptimos vale menos 1. Entonces, ¿qué se pide hallar? Ah, y J de menos 1, ya pues ese es rápido. J de menos 1, ¿qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 2 dividido, eso va a ser igual a 2 dividido ¿entre quién? Si vale menos 1 sería 1 más 4 más 2. O sea, sería igual a 2/7. Sería igual a 2 dividido entre 7. Entonces, finalmente,
¿Qué tendríamos acá nosotros? Menos uno sumado con 2 sobre 7. ¿Cuánto va a salir eso, por favor? Menos uno sumado con 2 sobre 7 sería menos 5 sobre 7. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Ya está. ¿Correcto? Ya, entonces ahí lo hemos aplicado. Pues. Ahí lo hemos, ya conocen la propiedad, entonces ahí lo hemos aplicado. ¿Se entendió la solución? A ver, escríbeme el chat. ¿Se entendió la solución, jovencito? A ver, ¿se entendió la solución? ¿Sí? A ver. Escríbeme al chat. ¿Se entendió la solución? Avíseme. Abre la puerta, adelante. La fachada. Perfecto, chicos. Muy bien. Ya, siguiente pregunta. Vamos a mostrar la siguiente pregunta. A ver. Ya, acá viene una pregunta también muy importante. ¿Ah? Uf. Esta pregunta sí es un ejercicio que ha venido en un examen final. Bueno, vale la pena siempre manejar este tipo de cosas. No vaya a ser que se presente y después diga, no, no se ha hecho. Ahí, ahí coloco la pregunta, chicos. Mírenme. Ajá. Ya, a ver, analícelo, por favor. Analícelo, por favor. Ya, analice la pregunta. Vamos. A ver, la señorita Teresa me dice que es la letra C. Milagros también me dice la letra C. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Tan rápido lo han hecho? ¡Wow! Están unos lobos en la gráfica. A ver, ¿cómo hacen esto? A ver, a ver. Ah, para mí que han jugado con la clave, ¿ah? Han jugado con la clave, ¿ah? A ver, vamos a ver, mire. Vamos a ver qué pasa. El uno. Qué payaso que son. Ya, primero lo que tienen que hacer es redefinir a la función. ¿Qué significa, profe, redefinir a la función? Eliminar el operador de valor absoluto. Entonces la función f de x, la función f de x va a ser igual a ver, vamos a ver acá. Primero, menos x cuadrado más uno cuando el x es negativo. Y segundo, x al cuadrado más uno cuando x es mayor o igual a cero. ¿Está? Así. A eso me refiero redefinirla. Eliminar la barra de valor absoluto. Y usted va a tener que dibujar estas dos funciones y luego hacer la proyección de la inversa. A ver, ¿cómo es esto, profe? No entender. Ya, vamos a ver, vamos a graficarlo acá, mire. A ver.
Tenemos acá el eje vertical y tenemos por acá el eje horizontal. Ya. ¿Cómo grafico yo el menos x cuadrado más uno? Ya, el menos x cuadrado más uno es una parábola que viene así. No tiene raíces menos uno y uno. Pero yo debo dibujar solamente el x menor a cero. Entonces, el x cuadrado, a ver, el x menor a cero, me va a salir una parábola entonces para acá, mira. Ahí está, ve. Más o menos así, por acá, una parábola. ¿Ya? No la puedo dibujar mejor. Va a pasar por acá y va a pasar por acá. Ya algo así. Más o menos algo así. Ya. Y el otro x cuadrado más uno es una parábola que viene de aquí para arriba. Entonces la parábola viene así. Esa sería la gráfica de la función. Entonces, si yo quiero ahora dibujar la inversa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, trazar la recta identidad. La recta identidad es una recta que va a pasar por este punto y por el origen de coordenadas, pero va a ser un ángulo de 45 grados. Algo así. Entonces, la inversa va a salir simétrico a esto. Si este punto es 0,1, acá va a ser 1,0. O sea, este punto de acá, a ver, vamos a ponerlo con este color, creo. A ver, este punto que está acá va a aparecer acá, ¿no? Y este punto que está acá, ¿no? O sea, esta gráfica cortaría así. Este punto que es el 1,0, el menos 1,0 se convierte, ¿no? Este es menos 1,0, se convierte en 0, menos 1. Acá está. Entonces la gráfica te va a salir aproximadamente así. La gráfica viene por acá, algo así. A ver, vendría así entonces. Vendría más o menos por acá así. Pasa por este punto y hace esto. Ese sería el inverso. Esa sería la gráfica del inverso, donde este punto de acá es menos uno y este punto de acá, ¿cuánto vale? Uno. Entonces, ¿cuál es la mejor gráfica que representa esto? La mejor gráfica que representa eso, ¿cuál sería? A ver, la A. mm, la B. No, la A no puede ser A. La A no puede ser A. Oh. Por esta curva, mira la curva cómo la está haciendo acá. La curva la está haciendo metida hacia adentro. Y no es metida hacia adentro, es metida hacia afuera, salida hacia afuera. La clave sería esta. La C, no, la C sería F. La C sería F. Me pide la gráfica de la inversa. Y la gráfica de la inversa es simétrica respecto a la función identidad, ¿no? La función identidad se convierte en un espejo, ¿no? La función identidad se convierte en un espejo. Por eso que usted dibuja la función f, esta es la función f, esta de acá sería la función f, y esta de acá sería la función f inversa. Así sería. ¿Correcto? ¿Correcto? A ver, fíjese bien, ¿ah? Fíjese bien, yo no le he pedido a usted la gráfica de F, tenga cuidado. Esta de color rojo es la que está acá. Yo no le he pedido F.
F inversa. ¿Correcto? Ya, tómele captura entonces, tómele captura y la muestra a sus demás colegas. El encargado de las capturas, Juan Jesús. Ah, no vieron el asterisco. Bueno, ya, ya, vamos a pensar que no lo vieron. Ya, listo, muchachones. Tómele captura, por favor. ¿Se entendió, no? Perfecto, chicos. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Ya, muchachos, me voy al otro grupo. Ya, vamos a entrar al otro grupo. En el otro grupo también voy a hacer de la misma hoja algunos problemas que no tocamos la semana pasada. ¿Ya? Sí, a ver, 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 quiero ver acá algo, un ratito antes que nos vayamos, un ratito antes que nos vayamos. Ya, acá tengo una pregunta. Ya, con esto cerramos con broche de oro. No se vayan, no se vayan, espérense un ratito. Tengo una pregunta para ustedes, a ver. No se vayan todavía, no se vayan, no se vayan, esperen un ratito. Ya, esperen un segundito, por favor. Ya tengo acá una pregunta. Ya, para cerrar con broche de oro la clase de hoy. Ya, ahí va. A ver, resolver esto, por favor. Vamos a resolver, vamos. Con eso cerramos la clase de hoy. Vamos a resolver, chicos.
A ver, tengo una respuesta de Josué que es la D. Ya. La función es biyectiva. Ahora, si la función es biyectiva, muchachos, hay dos opciones. Es inyectiva y es suryectiva a la vez. ¿Cierto? Ya. Suryectiva ya sabemos que el rango es esto. El rango es eso, ¿cierto? Ya, el rango es eso. Ya, todos apuestan por la D, ¿ah? A ver, vamos a ver. Ahora, inyectiva. Si es inyectiva, tengo dos opciones. La función, si es inyectiva, chicos, tengo dos posibilidades. Tengo dos posibilidades. No sé si me dejo entender. Profe, ¿por qué dos posibilidades? Ya, mis dos opciones son las siguientes. Mis dos oportunidades son las siguientes. Mis dos opciones, perdón, son las siguientes. Ya, ¿cuáles son mis dos opciones? Ya, mis dos opciones son estas. O la función, o la función es así, o la función es así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es qué cosa? Creciente, que es creciente, o si no, que es decreciente. Tengo esas dos opciones, nada más. Ya. Entonces, voy a asumir primero que sea creciente. Si es creciente, si f es creciente, si f es creciente, ¿qué se cumple? Si f es creciente, ¿qué se cumple entonces? A ver, rapidito, ¿ah? Rapidito. F evaluado en m tiene que ser igual a n y, 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 y f evaluado en menos 2, ¿cuánto te tiene que salir? 1/24. A ver, si tú pruebas f evaluado en menos 2, si tú evalúas f evaluado en menos 2, no te va a salir eso, ¿cierto? ¿Cuánto sale f evaluado en menos 2? Tú evalúas la función en menos 2, ¿cuánto sale? A ver, profe, si coloco menos 2, acá sale menos 12 más 6, acá sale menos un sexto. Y eso no es igual a 1/24. Esto es falso. Esto es falso. Esto es falso. Entonces, como esto es falso, quiere decir que no cumple. Por lo tanto, la función, entonces, la función, la función es, si la función es decreciente, ¿qué se debe cumplir? F de m, ¿cuánto debe valer? Menos 1/24 y f de menos 2 debe ser igual a ¿quién? A n. Eso es lo que se debe cumplir entonces. Y con eso averiguo cuánto vale m y cuánto vale n. A ver, f de m, ¿a qué sería igual? F de m sería, profe, f de m sería 1/6m más 6. 1/6m más 6. Igual a menos 1/24. Entonces de acá, ¿qué cosa va a salir? Dime, a ver. De acá va a salir 6 veces el valor de m es igual a ¿quién? Menos 30, entonces la m vale menos 5. ¿Correcto? La m vale menos 5. ¿Correcto? La m vale menos 5. ¿Y qué más? F evaluado en 2. A ver, F evaluado en 2. F evaluado en 2, ¿a qué sería igual? F evaluado en 2 sería 1/18. Y esto debe ser igual ¿a quién? A n. O sea que la n es 1/18. N es igual a 1/18. ¿Qué te pide hallar? 6n menos m.
¿no? Así sería la respuesta. A ver, me equivoco. M vale -5. A ver, verifiquen el último, por favor. F evaluado en 2, ¿no? F evaluado en -2. F evaluado en -2. F evaluado en -2, ya. F evaluado en -2, ¿cuánto sale? Saldría -12 menos un sexto saldría. Acá saldría -1/6. -1/6. Ya, entonces la n vale -1/6. La n vale -1/6. ¿Ya está? Entonces, ¿qué se pide averiguar? ¿Qué se pide averiguar? ¿Cuánto vale 6n? 6n sería -1 más m. -1 menos 1 menos m. Menos -5. Entonces, ¿cuánto sale eso? 4. Salió 4. 4, 4, 4, 4, 4. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Muy bien. Tómenle captura rapidito y nos vamos a la otra sección. Rápido. Veloces como el rayo, que no pasamos 10 minutos. ¿Ya? ¿Les tomó captura? Sí, sí, sí. Vamos.